bienvenidos a su canal, La Visión del Remanente, de nuestro hermano evangelista Darwin Arias. Aleluya. Gracias por la invitación. Bueno, aquí nos encontramos en el parque denominado La Salud. Yo mismo estaba haciendo ejercicio, por eso la ropa de ejercicio, ¿verdad? Amén. Y Darwin, tenemos un tema interesante ya después de un largo tiempo que no grabábamos. Sí, estábamos medio tímidos, tú estabas en tus asuntos, yo en mis asuntos. Pero hemos sacado este momento para dedicarlo a darle una palabra, ¿verdad? Que queremos bendecir a alguien, Amén. a esa audiencia que te ve a través de este canal. ¿Y qué nos parece si hablamos de el propósito? El propósito. El propósito de Dios para con la vida del hombre. ¿Tú sabes que el propósito de Dios no muere? Es interesante. Mira, cuando nosotros miramos lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 8, versículo 28, donde la Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Porque conforme al propósito de Dios que son llamados. Por el cual han sido llamados. Es impresionante cuando nosotros analizamos lo que dice ese verso bíblico. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a bien. Cuando señala todas las cosas es que si no pudiste pagar la casa, si el carro se dañó, si algo salió que tú creías que iba a salir bien, el propósito de Dios nos ayuda para bien. Cuando somos señalados, cuando tenemos un propósito. Eso es interesante cuando tú dices, cuando algo nosotros pensamos que iba a salir bien y no sale bien. Y no sale bien. O sea, hay una diferencia entre el plan y el propósito. Wow, Dios mío, pero desata eso. Porque el hombre, nosotros los hombres, los seres humanos, tenemos planes. Pero muchísimo. Y es lo que se conoce como plan A, plan B, plan C y el abecedario muchas veces. ¿Por qué? Porque uno es sucesor del otro. Sí. Si el A sale mal, implementamos el B. Si el B sale mal, entonces implementamos el C. Pero Dios es diferente. Porque si decimos que Dios tiene planes, entonces decimos que Dios se equivoca. Ay. Dios lo que tiene es propósito. Desata tú tu lío que yo te voy a escuchar. Vamos, vamos. Dios lo que tiene es propósito con el hombre, de tal manera que cuando nosotros leemos Génesis 3:15, dice que ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dando a entender de que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, huerto del Edén, que Satanás astutamente se incorporó en la serpiente y engañó a Eva, aparentemente el plan de Dios se dañó. Pero vuelvo y reitero, Dios no tiene planes, Dios lo que tiene es propósito. Por ende, Dios le da esa profecía en el libro de Génesis 3:15 a Eva, ¿verdad? Para redundarlo a la humanidad. Entonces, cuando en el capítulo 2 del libro de Mateo, vemos que el nacimiento de Jesús se da conforme a lo que estaba establecido y lo que estaba escrito. En ese interín, cuando nace Cristo, dice la Biblia en el libro de Mateo, en ese capítulo 2, dice que unos magos, viendo la estrella, que se entienden que eran unos astrólogos que se guiaban por las estrellas, de hecho antes los barcos se guiaban por esos mismos sistemas atmosféricos. Y que esos magos vienen de la misma línea de donde sale Abraham, de Ur de los Caldeos, donde se usaba la astrología y todo toda esa forma de ellos ver las cosas. Aunque en el libro de Lucas nosotros leemos que eran, dice, pastores, que pastoreaban ovejas y vigilaban por el cuidado del rebaño. Entonces, cuando Jesús nace, dice la Biblia que Herodes, al enterarse que estos magos iban a adorar al rey, y el pueblo de Israel estaba subyugado bajo el dominio de Herodes, él dice, pero ¿cómo así que ha nacido un rey? Pero el rey aquí soy yo. Vamos a hacer algo. Ustedes cuando vayan a visitar ese rey, que ustedes lo adoren, ustedes se van a devolver y me van a decir dónde está ubicado ese rey, porque yo también quiero adorarlo. Sí. Oiga la estrategia que tenía Herodes. Herodes le dijo, vayan, adoren y vuelvan, que yo también voy a ir con ustedes. Pero la intención de Herodes no era esa. Él en su interior dijo, pero ha nacido un enemigo mío, porque esta gente me lo van a quitar. ¿Cómo que rey? Y yo lo que quiero es que tú me digas dónde está para yo ir y destruirlo. Dice que los magos se fueron por otra parte y no fueron. Y esto despertó una euforia, una ira
en ese hombre. Pero fueron guiados por revelación de Dios. Dios se le aparece un ángel y le dice, mire, no vayan donde Herodes. Herodes, al sentirse burlado, dice, espérate, mándenme a matar a todos los niños menores de 2 años. De 2 años hacia abajo. ¿Qué quería hacer el enemigo? Destruir el propósito de Dios. Pero ¿cómo iniciamos? Diciendo que el propósito No muere. de Dios no muere. El plan sí puede. El plan hay que cambiarlo. el plan hay que modificarlo. Sí, el plan, yo planifico aquello, yo planifico lo otro. Mira, y la Biblia es muy poderosa. La Biblia dice, mucha gente dice, ¿por qué no hacemos mañana y esto? Y mejor nos dicen, si Dios quiere, Si Dios quiere. como mañana dice, iremos, traficaremos. ¿Entiendes? Es decir, un plan, un ejemplo, no tiene que estar simplemente sujetado a que va a suceder, pero un propósito sí está sujeto a que sucederá. el propósito no muere. El propósito Por no ejemplo, muere. la iglesia está en la tierra por un propósito. Claro, El propósito de la iglesia en la tierra es que un pueblo unido, ¿verdad?, adore a Dios, le busque, le sirva, y ese pueblo multiplique la gracia de Dios Claro. en todos los hombres. ¿Por qué no muere el propósito? La Biblia dice que las puertas del Hades no No. prevalecerán contra la iglesia. O sea, pueden venir situaciones, pueden venir levantamientos. Bueno, en la Biblia, cuando nosotros vimos la historia de la iglesia, vimos que Sí. se levantaron reyes, se levantaron todo tipo echaron a los que predicaban en foso de leones, lo amarraban en caballos, le rompían en las extremidades, todo. Y Sí. nada ha podido detener la iglesia. la iglesia. Se ¿Por ha qué? Porque la levantado iglesia no es un plan de Dios, la iglesia es un propósito. un propósito. Un propósito de llevar a la humanidad a los pies de Cristo. Mira algo que me llama mucho la atención, Micael. Y es cuando este hombre se ve burlado, que manda a matar a todos los niños de 2 años para Hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que por revelación, Jehová le dice a José, toma al niño, toma a la mujer y vete a tu lugar de Vete a Egipto. nacimiento. En esa parte, sí, cuando se va para Egipto y después, cuando Herodes muere, entonces viene Le por dice, revelación. "Vete otra vez a Jerusalén". Sí, a tu lugar de nacimiento, porque a los niños cuando nacían tenían que ir Empadronarlo. y llevarlo. Entonces, había un hombre que me llama mucho la atención. ¿Quién es? Simeón. Simeón. Simeón, eso es increíble. en esta parte, Simeón me encanta, porque Simeón es como un protagonista de esta historia. ¿Por qué? Porque a Simeón fue la primera persona que el Espíritu Santo tuvo contacto con él. Luego, desde Malaquía hasta Mateo, Después de ese silencio. después de ese silencio, este ancianito se le viene la palabra de Dios y le dice, y tú no verás muerte. Es Hasta decir, que no cargue ese niño. en tu eso brazo. no era un plan, eso era un propósito. Tú no verás muerte hasta que no veas al unigénito Hijo de Dios. Wow, tremendo. ¿Qué sucede? Que ahora Jehová le revela a José, coge a tu mujer, al niño y vete. otra vez. ¿Y dónde estaba ese hombre? Y antes de eso, Dios se le aparece a José y le dice, vete otra vez a tu tierra, Sí. donde nació el niño, porque los que procuraban tu muerte murieron. Dios mío. Oye, el propósito no muere. El propósito no muere. Por eso es que Sansón, volviendo al Antiguo Testamento, Sí. Sansón fue levantado con un propósito, y el propósito era destruir a los filisteos. Y pasó muchas. Pasó muchas. Desobedeció a que tenía un voto nazareato. No podía beber sidra, no No podía podía tomar mujeres de no otros. podía poner la mano a nada. No podía cortarse el cabello. Inmundo, sucedió todo en la vida. Pero el propósito no murió. Le sacaron los ojos. Y en una ocasión, cuando se estaban burlando de él, que lo tenían como en un circo, se agarró de 2 columnas. Dijo, como yo esto no es un plan, y si esto es un Esto es propósito. un propósito. Dios Le mío. pidió misericordia a Dios y Dios lo escuchó. Y mató más filisteos que lo que él había matado cuando estaba fuerte. Porque el propósito era No hasta muere. ahí, El propósito era destruir los filisteos a través de Sansón. de Sansón. Cuando yo hablo de Simeón, Simeón, con esa promesa, el nacimiento de Cristo no vino de inmediato. No. Yo me imagino que Simeón pasaron generaciones, Sí, porque ya era generaciones. Y la gente diciendo, pero
de lo que eran contemporáneos con él, no hay ni uno vivo. ¿Cómo este hombre ¿Cómo que está este vivo? hombre está vivo? Y pasan los años, y pasan los años. Porque el propósito era que lo mantenía vivo. El propósito era que estaba ahí con chinchinguya. El propósito era que estaba ahí, aleluya, con todas las enfermedades que habían. Con COVID, que no había pasado tiempo. Pero con todo. Mira, entonces, cuando nosotros analizamos desde este punto de vista, ¿por qué será que de tantas dificultades y de tanta guerra que nosotros tenemos, por qué a nosotros, aleluya, no nos llega a dar tan fuerte el impacto de la tiniebla? ¿Por qué? Porque somos un propósito. Es que hay una barrera. Una barrera. Entonces, el propósito es una barrera. Tú sabes que, Micael, si yo pongo, vamos a poner, pon tu mano ahí. Esto es una barrera, pero tú sientes el impacto. Claro. Pero no te golpea a destruirte. Tú sientes nada más el impacto. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso Cristo le dice en una ocasión a los discípulos, y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también vencerán. Porque ustedes son propósitos. Así mismo. Ustedes Óyeme, no van a ver si esto va a funcionar sí o no. Óyeme, cuando Jesús nació, la intención era destruir eso. Destruir ese propósito que Dios tenía. Claro. Pero como hemos dicho desde el inicio, el propósito de Dios no muere, hasta que no se cumple. Hasta que no se cumple. Y hay una línea muy delgada en esto que voy a comentar ahora, que hay mucha gente que hoy en día se están sustentando bajo la profecía de alguien, de un pseudo profeta. Y hoy en día hay gente que caminan bajo esa profecía. Sí. Pero hay profetas, sabemos que hay profetas que son emocionales. Hay profetas que te dicen una palabra que no viene de parte de Dios y tú vives bajo esa profecía. Wow, no tengo yo 1000 pesos aquí para que tú veas. Hay profetas que cuando ven beneficio profetizan al favor del que tiene. Es decir, esto no debe de ser así. Otra cosa que me llama la atención y es de un siervo llamado Jonás. Jonás, claro. A Jonás se le dice, ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad. ¿Qué dice Micael la palabra? Y dice la Biblia que él, no queriendo ir, porque él tenía tenía su sentimiento con ese pueblo, y él sabía que ese pueblo era malo, pero había un era propósito. Pecador, pero había un propósito. Había un propósito. Él dice, no, yo me voy para Tarsis. ¿Qué Nínive? Dice que pagando su pasaje se fue para Tarsis, se montó en una embarcación. No se fue en un taxi, no. Se fue para Tarsis. Dice, montándose en una embarcación. Esa embarcación, hermano, sucedió de todo ahí. Dice, hermano, que la tripulación comenzó a tirar los enseres para afuera y también comenzó a adorar a sus dioses para ver, porque todo estaba bien. Ellos calcularon, bueno, no hay viento, no hay ciclón, no hay marea alta, podemos navegar. Pero cuando montaron al hombre que carga propósito y estaba caminando fuera del propósito, Dios mío, pero qué gloria. O sea, eso nos da a entender a nosotros que Jonás lo enderezó, el propósito lo enderezó. El propósito no va a morir hasta que Dios no cumpla con ese propósito. Y el propósito, ¿sabe qué hizo? El GPS me marca que no es por aquí. Micael, ese GPS le marcó, mira, no es por aquí. Pero Dios permite que hombre con propósito le toque la tarea que vivió Jonás para que sepan que aún tú queriéndote escapar del propósito, no va a poder. No puede. Tú decías esta mañana que el propósito corre más que tú. Amén. El propósito corre más que el hombre. O sea, por más que el hombre quiera huir de Cristo, por más que el hombre quiera, por eso es que hay gente Jonás quiso huir. Jonás quiso huir, mira lo que le pasó. Y dice o sea, nosotros hemos visto que hay personas que Dios lo ha sacado de lugares de la hechicería, la brujería, el alcoholismo. Y han estado una vida atada, pero nacieron con un propósito de Dios. Sí. Hay gente que llaman a esto predestinación. Obviamente nosotros creemos en una predestinación, pero una predestinación que usted, cuando se alinea al propósito de Dios, usted entra en esa predestinación que dijo Cristo que usted será salvo, ¿verdad? Pero Dios te llama de ese mundo, de esa vida, y te salva. Claro. Y aunque tú corras, por eso que mucha gente, aunque corra, aunque dicen que van a esto, que pagan por esto, que pagan por aquello, que buscan mujeres, que se van a aquello, tratar de buscar la felicidad, terminan siendo agarrados por Dios. Porque Dios corre más que ellos. Es impresionante que cuando nosotros miramos desde la perspectiva espiritual,
de la perspectiva espiritual, Micael, uno analiza y dice, wow, el propósito de Dios no lo detiene nadie. Y tú sabes qué me llama la atención a mí, Romanos capítulo 8, versículo 35. Porque hay cosas que nosotros creemos que nos van a sacar del propósito de Dios. Y oye lo que dice Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Tribulación? No. ¿Angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada? Nada. Nada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que nos amó nos puso un propósito adentro. El que nos amó nos dijo, como yo sé que sin propósito no van a llegar lejos, yo le voy a poner un propósito a tu vida. Mira, amigo que me escucha, tú que estás pasando por una depresión, tú que estás pasando por algo, si Dios puso en ti un propósito, yo quiero decirte que ese propósito no muere. Micael, ese propósito no muere. No muere. No muere. Es importante describir que en la vida del hombre tenemos nosotros que identificar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Wow, ese sería otro tema. ¿Cómo identificar el propósito de Dios en nuestra vida? Y hay que identificarlo porque no podemos, como decía anteriormente, no podemos sustentarnos por una profecía de alguien que no sabemos si es profeta. La Biblia dice y da parámetros de cómo identificar un verdadero profeta, que es cuando se cumple. Sí. Ahora, cuando nosotros nos sustentamos en la verdadera profecía, que es la palabra de Dios, esa no muere. Esa no muere. Esa dijo que Dios iba a estar contigo hasta el fin del mundo, créelo, porque así lo establece la Biblia. Amén. La Biblia dice que el ángel de Jehová alcanza alrededor de lo que créelo, porque así lo establece la Biblia. Gloria a Dios. O sea, esa es la profecía que nosotros debemos de tener convicción de que realmente se va a cumplir. Gloria. Y el propósito de Dios se cumple sobre nosotros cuando estamos alineados a lo que está escrito en la palabra. A lo que está escrito. Por eso yo quiero invitar, Micael. Cuidado, que nada. Yo quiero invitar, Micael, a ese público que nos ve, que porque quizá la cosa no te funcionó en la primera o en la segunda, yo quiero decirte que no es un plan lo que Dios tiene para contigo, es un propósito. Dios mío, yo siento a Dios. Es que el plan cambia. Claro. El plan, si llueve hay que poner la carpa, hay que sacar la silla. Sí. Pero el propósito es sujeto a cambio. El plan es sujeto a cambio. Pero el propósito no. El propósito rompe barreras. El propósito es tan tal que hizo que Jonás, un pez, lo agarrara. Y ese pez como que estaba actualizado para este tiempo, tenía como un GPS. Y lo llevó a donde... La voz de Dios, llévalo a Nínive. Y lo llevó a Nínive. Entonces hay personas que quieren huir del propósito de Dios. Hay gente que quieren escapar. Hay gente que no se... Mira, yo te lo voy a decir, no compita, no siga peleando con el propósito. Deja que el propósito te lleve. Jesucristo en una ocasión le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, porque en el propósito está el sufrimiento que le estaba pasando. Y importante eso que tú mencionas, porque iniciamos diciendo Génesis 3:15, sí, diciendo que tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Él estaba herido ahí. Ya Cristo ahora nace. Pasan 30 años él formándose, conociendo, sí, caminando sobre la tierra, sanando enfermos, sanando endemoniados, dándole vista a los ciegos. 33 años muere, ahora está en un madero crucificado y viene el cumplimiento de la profecía. Muy fuerte. Ay, Dios mío. Esto está poderoso. O sea, el propósito de Dios, aunque Herodes, aunque los fariseos, los saduceos querían detener el propósito de Dios, no pudieron. Y qué bueno que Cristo le dice, ustedes no pueden hacer nada si no es dado del Dios Padre. Es decir, en el propósito ya yo vi, en mi hoja de vida, en lo que tiene que ver para lo que yo vine en esta tierra, está que aunque ustedes quieran, ustedes son parte del propósito. ¿Por qué? Porque mira, Judas parte del propósito. Fue parte del propósito. ¿Por qué? Porque si Judas no se levanta, nosotros no tenemos salvación. No, porque Judas tenía que traicionarlo. El Señor es tan fiel al propósito que le dice, Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo ahora. Hazlo ahora. Micael. No te devuelvas, que eso está dentro de mi escritura.
Ay, Pedro, apártate de mí, Satanás. Oye, pero, ¿y quién es este hombre que aún le están hablando? Mira, Señor, que no te pase nada malo. Oye, con una palabra seductora, él le dice, apártate de mí, Satanás. Tú sabes, tú te estás hueliendo algo. Tú sabes el propósito que hay. Pero ¿a quién vamos? Aquí hay dos hombres. Uno es suicida, un ladrón, pero aquí hay otro que se llama ser el rey de los judíos. ¿A quién quiere que crucifiquemos? ¿A Jesucristo o a Barrabás? El público pide, crucifíquenle, queremos a Barrabás. Oye, Micael, entonces, todo conlleva a que el propósito de Dios se cumpla. Nadie puede detenerlo. Nadie. El propósito de Dios nadie lo detiene. Cuando lo tienen en la cruz, dice uno, si verdaderamente tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas tú? Oye, cualquiera se va, bájate y ayúdanos a nosotros. ¿Qué dice este hombre? Tanto que dice que era el Cristo, bájate de esa cruz. ¿Entiendes? Es decir, el plan de Satanás ya no era aquí que Cristo muriera. Claro, porque el plan de Satanás está sujeto al propósito. Dios mío, Micael, esto está fuerte. Óyeme, que hay que entender, y realmente esto que estamos enseñando esta mañana nos beneficia a todo el conocimiento, porque tenemos que tener claro cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Si sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, aunque se levante lo que se levante, vamos a mantenernos firmes. Mantenemos firmes. Yo me imagino una película que se haga de Simeón. Después que tú escuchaste, después de más de 400 años, que no había voz de Dios ni por Orí ni por Tumí, a ese hombre se le revela esa palabra. Que tú no morirás hasta que tú no morirás hasta que tú no veas al Salvador en tus brazos. Yo me imagino una película de ese hombre pasando procesos, pasando dificultad. Y es como, mira, el propósito es como cuando tú estás viendo una película, que tú ves el comienzo de el protagonista, que se tira por una barranca. El carro prendido, persecución por aquí. Y tú al final dices casi, ay mi madre, por este hombre va a morir, este hombre no va a terminar la película. Y de repente el hombre se comió una espinaca, se puso fuerte, se puso una cinta en la cabeza y de repente acabó con todo el mundo. Ese es el propósito. Pareciera como que una película, pero realmente el hombre que tiene propósito vive una película. Dios, el propósito de Dios no muere. Los planes cambian, los pronósticos del hombre cambian. Hoy podemos cambiar, que yo me mudo aquí, me mudo allí, pero el propósito de Dios para con nuestra vida nunca va a variar. En una ocasión dice Elías, para terminar ya, Micael, después que acaba de matar a 400 profetas charlatanes, la voz de una mujer lo quería le dice desenfocar, pero cuando el propósito de Dios no muere, no importa, le dice que me añade dioses si mañana no pongo tu cabeza como lo la de uno de esos pero ese hombre cogió para la montaña, hermano, pero tremendo, corriendo para la montaña. Y cuando está allá, le dice el Señor, mátame, seré Quítame yo mejor que mi padre. Oye, y tú vas a matar el propósito. Hasta que no se cumpla todo lo que Dios dijo en tu vida, usted no muere. El ángel le dijo, levántate y come, que el largo camino te resta. El propósito todavía no se ha terminado. Yo quiero invitar a personas ahí que quizá están en un momento de soledad, deprimido, con ansiedad, con problemas económicos, que quizá han dicho, ya no aguanto más, yo creo que hasta aquí llegué. Quiero decirte que el propósito te va a impulsar a tu destino profético. Ay, santo. Micael, palabra final. La palabra final es, amigo que nos escucha, hermano, debes de entender y buscar cuál es el propósito de Dios para con tu vida. Una vez conozcas el propósito de Dios en tu vida, nadie te va a detener. No va a tener que estar usurpando. No va a tener que estar usurpando. Si Dios, el propósito de Dios en tu vida, ser el sacerdote de tu familia, nadie va a poder detenerte. Si el propósito de Dios es que tú prediques en la calle, nadie va a poder detenerte. Si el propósito de Dios es que tú vayas a los hospitales, lleves alimentos, nadie va a poder detenerte. Y aunque se levante lo que se levante, Dios estará contigo. Porque el propósito no muere, los planes cambian, pero el propósito de Dios en nuestra vida nunca prevalecerá. Dios mío, poderoso. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por ese público que está ahí escuchándonos. Te pido por la vida de Micael y su familia. Yo te pido que lo bendiga, que lo guarde, que siempre tiene una palabra fresca, hermano, para nosotros.
bendice ese público, deje su comentario. Si quieres seguir escuchando una segunda parte de este tema, yo sé que será de mucha bendición. Dios te bendiga. Ven, para que salga al, Dios al te final del ven. video. Ah. Bota la botella. Dios mío. Ven, ¿tú quieres decir algo? Despide ahí. Di algo. Ponte aquí, ven, ponte aquí. Ahí con tu papá, siéntate ahí, conversa con tu papá. Di algo, tú lo quieres decir al público. Di algo. Tú vas a salir en YouTube para el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios y te gracias por bendiga, escuchar. Dios te guarde, que Dios te guarde y gracias por Dile, escuchar. suscríbete, dale like y Suscríbete comenta. y dale like y activa la campana para Ay, en saber YouTube, si salieron más videos.